tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Seguime para más. Diego Quindimil va a decir en su libro Mundo Post-COVID que hay un montón de cuestiones que evidenciaron la necesidad, sobre todo en la época de pandemia, de desarrollar un perfil de líderes que sea más abierto, es decir, más cercano y con más habilidades interpersonales sobre todo, para poder ser más efectivos respecto a lo que sus empleados estaban demandando. Entonces va a tener que ver sobre todo con la empatía y la posibilidad de ponerse en el lugar de aquellos otros que rápidamente tuvieron que verse envueltos en un cambio de vida que significó traer computadoras a sus casas, compartir con sus familias y estar inmersos en problemáticas laborales dentro del hogar. Estas habilidades necesarias las hemos mencionado junto con otros autores que explicaban que las habilidades blandas, estas habilidades genéricas que parecieran las más comunes, como saber escuchar, interpretar, tener un feedback que no sea unilateral, sino que haya un intercambio, una conversación, van a ser más relevantes que cualquier otra cosa en una empresa. Es importante que los líderes se lo pidan a sus colaboradores. Paso por los distintos tipos de liderazgo que menciona Diego Quindimil. Ellos son el liderazgo 1.0, si se quiere, o así lo menciona, que fue dado en marco de la revolución industrial, el taylorismo y el fordismo. Hablar también del liderazgo 2.0, donde ya podríamos hablar de la producción en masa, el toyotismo, y donde lo que se esperaba era la calidad de una producción específica. 3.0, que ya va a tener que ver con esta función de la informática y la automatización de los procesos. Y por último, el liderazgo 4.0, donde Internet empieza a formar parte de las cosas y hay un liderazgo de la virtualidad. Entonces nos va a hablar del liderazgo efectivo que surge en contextos de pandemia, pero que nos acompañan también en esta nueva normalidad. Y va a decir que las claves más importantes para un liderazgo efectivo van a ser la adaptabilidad y la flexibilidad, la adaptación rápida, es decir, los líderes tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente a cambios, como lo hicieron, por ejemplo, mis directores del colegio cuando vino el tema del COVID y había que instalar rápidamente computadoras que tuvieran, digamos, los suficientes recursos como para poder trabajar con niños pequeños atrás de la pantalla. Estos cambios inesperados que tuvimos que vivir a lo largo de la pandemia nos hicieron ajustar las estrategias y enfocarnos según las circunstancias, porque ya no dábamos quizás toda la carga horaria porque era imposible mantener un niño sentado frente a la computadora, pues se acotaban los tiempos y se aglomeraban los contenidos para que sean más atractivos y más fáciles de llevar a cabo. Entonces la pandemia demostró, como veníamos diciendo, la necesidad de ser más flexibles aún y abiertos a nuevas formas de trabajo. También la pandemia dejó esta visión de la apertura al cambio necesaria para cualquier liderazgo y para cualquier empresa que sea liderada, la disposición de experimentar y aprender nuevas tecnologías y métodos, porque eso fue realmente, fíjense, crucial y eficaz en la pandemia. Muchas de las docentes quizás éramos más grandes y no teníamos tantas, digamos, herramientas para trabajar a nivel informático. Fuimos capacitadas en técnicas de Moodle, de cómo trabajar en plataformas. Todo esto tuvo que ver con lo que vino en función del COVID y lo que quedó en esta nueva normalidad, donde esas habilidades aprendidas siguen manteniéndose. Un liderazgo digital ahora, ya que fue fundamental que los líderes dominaran herramientas digitales, como veníamos diciendo. No sé, les doy un ejemplo. En mi escuela, por ejemplo, desapareció el libro de comunicados, apareció la intervención del mail como herramienta de comunicación, de qué es lo que era mejor para ese momento, y después quedó. Ahora estamos en la nueva normalidad, no tenemos más cuaderno de comunicados, nos mantenemos comunicados con los padres vía mail, con lo cual hoy se contesta quizás una nota de un problema que hubo ayer a la tarde a las 10 de la noche. Entonces esa situación digital que se mantuvo hasta el día de hoy se puede considerar que mantuvo como una modalidad híbrida, ¿no? Seguimos en la presencialidad, pero mantenemos cuestiones que son efectivas que nos quedaron de la pandemia. No todo fue tan malo, digamos, según palabras de Diego Quindimil. De alguna manera esta comunicación hizo que el equipo se mantenga conectado y comprometido en épocas de pandemia y actualmente sigue siendo así. La empatía y el bienestar, el enfoque, digamos, que tienen que hacer
los líderes para mostrar una preocupación genuina por el bienestar físico y mental de sus empleados, porque la pandemia resaltó la importancia justamente de apoyar a la salud mental y ofrecer recursos y flexibilidad para manejar el estrés. Muchos de nosotros nos vimos, ya les digo, envueltos en una especie de modalidad que hacía que trabajáramos mucho más incluso de las horas presenciales que se trabajaban antes de la pandemia. Y la empatía activa de un líder que hace que se preocupe por esas necesidades y que pueda responder de forma adecuada. Supónganse que yo ya estaba trabajando en forma virtual y no tenía el suficiente wifi. Bueno, poder entender las preocupaciones de esa persona que quizás no tiene esa capacidad de wifi y darle esa seguridad respecto a las reuniones que va a tener, que no se le corte, que tenga un Zoom pago y demás, van a tener que ver con esa empatía activa de ponerse en el lugar del otro y ver que su situación cambió. Más allá de que también se entendían cuestiones que quizás hoy parecen como, claro, me voy al acto de mi hijito y la persona prioriza irse al acto del hijo. Yo me quedo asombrada de la cantidad de padres que asisten a los eventos curriculares de los chicos, cuando en verdad antes no asistían, o por ahí una reunión de padres que era necesariamente presencial hoy pasó a ser virtual y la persona no sale de su trabajo y puede hacerlo en un momento de un break de oficina. Bueno, cuestiones que quedaron en relación a estas cuestiones del mundo post-COVID. La visión tiene que ser clara de un líder, tiene que tener una visión estratégica para poder guiar al equipo a través de la incertidumbre. Los líderes deben comunicar esta visión de manera efectiva para alinear los esfuerzos y motivar también al grupo. Planificar estratégicamente los planes de acción, porque pueden surgir otros desafíos emergentes y las posibilidades o las oportunidades de ese nuevo entorno. Gente que empezó a consumir más por Mercado Libre, imagino que Mercado Libre habrá tenido muchísimas más oportunidades de progreso. De hecho, hoy sigue sosteniéndose la idea de comprar por internet, aunque podemos de forma presencial, es algo que también quedó. Este liderazgo 4.0 del que veníamos hablando fomenta la innovación, crea un lugar donde se estimula la creatividad, permitiendo a los empleados proponer nuevas ideas e enfoques. Nosotros empezamos a hacer videos para explicar distintas cuestiones, las vocales, los números, los colores. Nos hemos disfrazado, es decir, la capacidad para innovar desde la crisis es genial porque nos hizo adaptar a la realidad y aprovechar esas oportunidades que quizás en otro momento, con menos tiempo y la presencialidad no aparecían. Pongo de ejemplo pero puede ser cualquiera. Y apoyo a la experimentación, promover una cultura en la que se valore el aprendizaje continuo. De hecho, una de las cuestiones que trajo la pandemia a mi vida fue inscribirme en una carrera que es esta que estoy cursando ya por el 4º año de psicología. Y si no hubiera sido así, probablemente jamás lo hubiera iniciado. Empecé virtual y después seguí presencial. La de la diversidad y la inclusión, fomentar un entorno inclusivo que valore la diversidad, asegure que todos los empleados se sientan valorados y respetados. La equidad en el trabajo, asegurar que todos los miembros, independientemente de su ubicación, porque pueden estar en Catamarca, en Jujuy, en el sur, tengan un acceso equitativo a oportunidades y recursos, que es esto que les hablaba con respecto al Wi-Fi, a las computadoras, al desarrollo de una tecnología distinta para poder en ese momento gestionar el cambio que se estaba adviniendo, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver con una comunicación que es súper importante, transparente, la transparencia y la honestidad, mantener la información relevante siendo transparente con los empleados y los colaboradores. Todas estas cuestiones tienen que ver con el liderazgo. Es decir, que Diego Quindimil en el libro de Mundo Post-COVID subraya que el liderazgo de la nueva normalidad, que es la que estamos llevando hoy adelante, requiere adaptabilidad, requiere habilidades digitales, empatía, visión clara, enfoque en la innovación, inclusión, gestión eficaz del cambio, comunicación transparente. Son todos elementos clave para guiar a los equipos en los tiempos inciertos. Volver a los acrónimos que fueron tomados, si se quiere, de la milicia, que son estas dos acepciones que hacen respecto a los escenarios que veníamos viviendo de 1980 a 2020 y el que se vivió a partir de 2020 hasta el día de hoy. Podríamos decir que veníamos de un entorno, un escenario que era VUCA, que quiere decir V de volátil, U que viene de inglés, que es uncertain, que es incertidumbre, C de complejo y A de ambiguo. Y cambiamos ya a partir del 2020 por esta acepción que se llama VANI, que es
B de brittle, que es frágil, es decir, cambiamos la volatilidad por algo que directamente se puede romper en cualquier momento. La incertidumbre por un modelo ansioso permanente es la A de anxious. Lo no lineal de Bunny, que es la N, que ya no es complejo, es no lineal, no sabemos qué va a pasar, directamente no hay complejidad, sino que no hay manera de saber ni siquiera si es complejo, se puede caer en cualquier momento. Y la I de incomprensible, ya no pasamos a lo ambiguo, sino algo que no se puede prácticamente entender. Nosotros no nos podíamos ni despedir de nuestros seres queridos, no sabíamos si íbamos a estar de un día para el otro en un trabajo, si nos iban a echar, éramos esenciales, no éramos esenciales, había un montón de cuestiones que eran incomprensibles, que de hecho siguen siendo incomprensibles, por eso el mundo Bunny quedó, digamos, arrastrado hacia nuestros días. Y va a decir Diego Quindimil con respecto a esto, es que para abordar la fragilidad de este mundo nuevo Bunny, de la B de Brittle, tenemos que utilizar la resiliencia, que es esta capacidad de ver no lo disruptivo que me dejó y entonces todo mal, la pandemia, sino estos hechos, como les decía, de tocar fondo y de salir fortalecidos, es decir, ¿qué puedo hacer? Estudio una carrera, ¿qué puedo hacer? Soy mejor líder de mis equipos para que se puedan comunicar mejor y desarrollemos propuestas informáticas para liberar el mercado y hacerlo lo que hicieron los de Mercado Libre, no sé. Bueno, con respecto a la ansiedad, bueno, el desarrollo de estas habilidades blandas, si se quiere, que va a tener que ver con la conversación, el crecimiento, digamos, del liderazgo en todas las áreas y el bienestar que genera eso de que haya horizontalidad. Que sea no lineal, cómo lo podemos atacar y bueno, adaptándonos flexiblemente, permanentemente a los cambios, que dicen que no hay nada más sano que ser adaptable al medio. Es esa manera de salud que queremos encontrar. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo a transformarnos. Esta cuestión digital tuvo muchísimo que ver con la adaptabilidad y cómo cada uno, a pesar de las herramientas que traía, se modificó y tuvo que tomar nuevas digamos, capacitaciones para poder acompañar ese cambio o eso no lineal que nos trajo la pandemia. Y lo incomprensible se trabaja a través de la transparencia, el trabajo colaborativo, la comunicación, de esos equipos en donde la comunicación es eficaz y se co-crea con el otro. Y esa manera de abordar el Bunny es lo que nos va a proponer Diego Quindimil en relación al liderazgo, a los trabajos de equipo y de cómo podemos mirar la pandemia como algo que fue destructivo o como algo que realmente nos empujó a tener nuevas posibilidades. Esa crisis que generó posibilidades de cambio, maneras diferentes de operar, cuestiones que quedaron como por ejemplo la modalidad híbrida de ir 3 días por semana al trabajo y después volver a tu casa, trabajar por objetivos, ser autónomo, no tener la supervisión constante porque se tiene la confianza sobre ese equipo que desarrolla distintos objetivos para cumplir por semana, tener un feedback, hablarse, explicar las situaciones, mantenerse empático permanentemente con los compañeros, con los jefes, eso hace a un equipo resiliente. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso grande, esto fue todo por ahora, nos seguimos viendo en otros videos, chao.